Entonces vamos a poner, cuando el núcleo del sujeto es un colectivo, el verbo se conjuga en singular. Y si tuviéramos, por ejemplo, algún componente acompañando a ese colectivo, puede ser un adjetivo calificativo o un pronombre que en algún punto pudiera sustituir a ese colectivo, recuerden que también esos elementos se tienen que plantear en singular, ¿no? Eh, Hola Navarro, no te preocupes, hasta ahorita estamos hablando apenas de la concordancia verbal y estamos comentando cosas específicas con el núcleo colectivo. Estamos recordando básicamente la regla, ¿no? Entonces, no tiene mucho que iniciamos a hablar del tema de todos modos, así que vas llegando en el momento exacto. El proletariado de Mercedes se manifestó contra la burguesía. ¿Mercedes es un lugar, una ciudad o algo así? O Mercedes, ¿qué? La compañía, como Mercedes-Benz o algo parecido, porque el proletariado es como el grupo, el conjunto del pueblo que trabaja, ¿no? Específicamente. Entonces, pero sí funciona, ¿no? Nada más habrá que definir qué es Mercedes. Entonces, si te refieres a que Mercedes es un lugar, efectivamente es perfectamente funcional. Ahorita lo podemos agregar como ejemplo, ¿no? Entonces, ojo, cuando el núcleo del sujeto es un colectivo, el verbo se conjuga en singular. Si hay adjetivos o pronombres refiriendo al colectivo, también serán en singular y guardarán concordancia en género, ¿no? Entonces, esto por si de pronto llegan a encontrar en la oración algún otro referente que esté señalándonos al colectivo, ¿no? Entonces, si hay un adjetivo, concordando con el colectivo, perdón, en género y número. Si hay un pronombre, igual, concordando con el colectivo en género y número, ¿no? Entonces, estos son elementos básicos. Y vamos a poner justo ahora sí los ejemplos y retomamos este que su compañero nos está planteando. Entonces, vamos a poner el proletariado se manifestó contra la burguesía. Bien, entonces tenemos justo esto, ¿no? Recuerden, ¿qué tendríamos que estar identificando aquí? Pues el primer elemento o referente que podría ser de importancia, recuerden, es el sujeto, ¿no? Tengo que saber exactamente cuál es el sujeto en este sentido. Aquí, obviamente, sabemos que el sujeto es el proletariado de Mercedes. Pero recuerden que es importante identificar el núcleo. Estamos hablando que el núcleo tiene que ser el colectivo, ¿no? Entonces, ya sabemos que en este caso sería proletariado, que efectivamente refiere a un conjunto de personas de clase trabajadora, ¿no? Y entonces, como es un singular, el verbo tendrá que ser también en singular, ¿no? Se manifestó. Y es esto lo que concuerda, ¿no? El núcleo, que ya señalamos aquí, proletariado, con el verbo se manifestó de manera concreta. Claro, si agregamos un adjetivo calificativo, podríamos hacerlo, ¿no? Porque el proletariado de Mercedes se manifestó contra la burguesía. Si yo pongo porque están enojados, ¿qué piensan de esto? ¿Estamos bien con el adjetivo calificativo aquí? ¿De quién es la característica que estamos señalando en este contexto? Del proletariado, ¿no? Efectivamente, estamos hablando, recuerden, del proletariado. Entonces, la característica que estamos planteando idealmente en este contexto tendrá que hacer referencia también al núcleo, ¿no? Y entonces, si el núcleo es un singular, pues el adjetivo, como estábamos diciendo aquí arriba, en lo que les escribí, si tenemos un adjetivo o si hubiera un pronombre que estuviera refiriendo al colectivo, en este caso proletariado, pues debe seguir concordando, ¿no? Entonces, claro, tendríamos que decir porque está enojado, ¿no? Está enojado el proletariado, ¿no? Digo, tendríamos que pulir un poquito más la oración, porque así como está escrita, la realidad es que es un poquito ambigua. No sé si alcanzan a notar que es un poquito ambigua la oración así como está escrita, ¿no? El proletariado de Mercedes se manifestó contra la burguesía porque está enojado. Como que no tenemos la total claridad de quién está enojado. Si, digo, por concordancia de género,
ya sobreentendemos que es el proletariado, ¿no? Si estuviera en femenino, a lo mejor podríamos pensar en burguesía, pero de todos modos la forma en la que está redactada puede resultar confusa para alguna persona que lo está leyendo, ¿no? Entonces les digo, habría que trabajarlo un poquito más, pero es un buen ejemplo para mostrar que justo si tenemos adjetivos calificativos, entonces la característica pues tiene que seguir concordando, ¿no? No aplica la regla de que si hay una característica debe ser plural. Recuerda, Vázquez, que esa regla, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con los colectivos, la cuestión de si tuviéramos un adjetivo calificativo ahí o con quién tiene que ver. Ahí la variación del número. Tiene que ver con los cuantificadores, exacto, ¿no? Entonces, ojo, recuerda esto que estamos comentando ahorita, Vázquez. Eh, Se manifestó enojado, claro, ¿no? Exacto, lo podemos cambiar de lugar y es un poquito más adecuado, definitivamente. Entonces, qué bueno que sale este ejemplo o que se genera este ejemplo, justo como para que aquellos que tengan la duda, ¿no? ¿Por qué no me interesa entonces, chicos, que tenga un adjetivo acá después del verbo y lo estoy conjugando en singular? Porque recuerden que este aspecto solo influye cuando hay cuantificador en el sujeto. Y como aquí no tengo cuantificador, como mi núcleo es un colectivo, al colectivo no le afectan esos aspectos de la presencia del adjetivo, aunque sea, en este caso sería un complemento predicativo, ¿no? Sigue siendo un complemento predicativo, pero el núcleo del sujeto es un colectivo, no un cuantificador. Y ahí entonces, si es un colectivo, sigue siendo en singular, ¿no? Entonces, si quieren, lo podemos agregar aquí abajo como una nota para que no lo olviden. Se los voy a poner por aquí de este lado. Entonces, nota, vamos a poner en rojo para que no se les olvide y no se genere como la duda, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con el colectivo, todo lo que se relacione con el colectivo va a ser en singular, ¿no? Entonces lo podemos poner así en la nota. Todo lo que se relacione con el colectivo será singular, ¿vale? Llámese adjetivo, llámese pronombre, ¿no? Todo lo que se relacione con el colectivo tiene que ser en singular porque el colectivo es una cosa singular, ¿no? Entonces, aparte de esto, les pongo acá, em, es decir, me lo muevo un poquito más para acá. Ahí está. Entonces ponemos acá. Es decir, aunque tengamos adjetivos en el predicado, estos seguirán siendo singulares porque el colectivo es singular. ¿Sí? ¿Queda claro esto entonces para aquellos que tenían la duda y que están planteando la pregunta? Aunque yo tenga adjetivos calificativos en el predicado, si mi núcleo es un colectivo, el adjetivo sigue siendo entonces singular y el verbo sigue siendo singular. Les reitero, todo lo que se relacione con el colectivo es en singular, ¿no? Entonces no olviden este aspecto. Vamos a poner otro ejemplo. Sí, ahorita lo analizamos, Hanakwa. Voy a poner antes otros ejemplos que están poniendo por aquí tus compañeros para que los vayamos observando. Dice por aquí, la bandada de pájaros descansa en las copas de los árboles. Lo voy a poner de esta forma porque, no sé, me parece más adecuado hablar de que descansa en la copa de los árboles, ¿no? Entonces, la misma cuestión, ¿no? Si pensamos en el núcleo del sujeto, evidentemente tendrá que ser bandada, ¿no? Ahí el núcleo del sujeto forzosamente es el colectivo, otra vez, ¿no? Como en el ejemplo de arriba. Entonces, no son pájaros. Recuerden que hemos dicho que lo habitual que es que el núcleo del sujeto sea aquello que va introducido por el determinante. Y lo que está introducido por el determinante, en este caso por el artículo, es la palabra bandada, ¿no? Y entonces, como bandada es el núcleo y es un colectivo y es una cosa singular, pues entonces, claro, tendríamos que referir al verbo en singular también. Por eso estamos diciendo descansa, ¿no? No puedo decir descansan porque no hablamos de los pájaros, hablamos de la bandada de forma concreta. ¿Bien? Entonces, se lo señalo aquí también con una línea para que entendamos que con esto está concordando. Vale. Pongo otro ejemplo
que están compartiendo por aquí también sus compañeros. Y dice, eh, los integrantes de la orquesta se presentaron. Ah, ok, este es un buen ejemplo para que observemos con detenimiento lo que estamos comentando, ¿no? Los integrantes de la orquesta se presentaron X, ¿no? El resto de la información no es tan relevante. ¿Este está bien o está mal? Voy a ir marcando las que ya pusimos y que sabemos que son correctas, ¿no? ¿Qué piensan de esta? Porque ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Por qué aquí el verbo sí está en plural? Exacto, lo que están comentando varios de ustedes, porque el núcleo no es la orquesta, ¿no? Entonces, esta forma es correcta, ¿no? Porque lo que está funcionando como núcleo en esta oración son los integrantes, ¿vale? Y entonces, como integrantes es un plural, el verbo tiene que ser un plural, ¿no? Entonces, esta oración está bien, pero porque el núcleo no es un colectivo. El núcleo de esta oración es integrantes. Entonces, por eso ya hemos dicho, es importante que sepamos, en general para la concordancia verbal, ¿no? Es importante que sepamos identificar entonces al núcleo, ¿no? Evidentemente al núcleo del sujeto. Y para estos casos, como ya les decía, el núcleo del sujeto hay que entender que va a ser aquello que está introducido únicamente por el artículo o por el determinante. En este caso, por eso sabemos que es integrantes y que no puede ser orquesta, ¿por qué cosa está introducido? Por una preposición, ¿no? Entonces está introducido por una preposición. Obviamente, este no es un ejemplo que entre o que exprese un núcleo colectivo, pero sí usa un colectivo en el sujeto, solo que el colectivo no es el núcleo. Entonces, nada más es como para que vean cómo podríamos tener un colectivo en el sujeto, pero que no necesariamente, como en este caso, sea el núcleo. Entonces, por eso hay que cerciorarnos, ¿no? Tiene que ser el colectivo el núcleo del sujeto para que el verbo pueda ser singular, ¿no? En este caso no lo es. Así que por eso está funcionando más bien como un plural, concordando con integrantes. ¿Se entiende? Entonces, para la persona que planteó la pregunta y en general todos tenemos claridad con respecto a esto. La ruidosa manada corre por las calles. Bien, vale. Entonces, voy a quitar estos recuadros. También voy a quitar la nota, ¿eh? Entonces, si necesitan copiar la nota, por favor, háganlo ahora o hacer una captura o algo parecido, porque ya lo voy a quitar para que podamos poner ahorita otros ejemplos. Entonces, quitamos esto. Ponemos un par de ejemplos más y si no quedan preguntas sobre el colectivo, empezamos a hablar ya de los cuantificadores. Entonces, veamos este otro ejemplo. También aquí propuesto por uno de sus compañeros que está usando un adjetivo, así que vamos a retomarlo. Por aquí preguntan, pero si el colectivo está en plural, ya creo que ya se los he comentado, se los he comentado incluso en los seminarios el día domingo. ¿Qué les dije sobre esta idea de que cuando preguntan si el colectivo está en plural, qué pasa? ¿Realmente se han encontrado colectivos en plural? Ustedes analícenlo, ¿no? ¿Han encontrado en sus exámenes cuando se usa el colectivo que ese colectivo está en plural? Pues no, en realidad, ¿no? Porque desde el concepto mismo, recuerden que el mismo concepto de colectivo en el de Toluca vino el colectivo en plural. Esa era mi duda. Ah, ok. Bueno, si quieres, puedes plantearlo y si recuerdan más o menos el ejemplo, lo podríamos colocar, ¿no? Para ver qué sucede ahí. Entonces, ojo, ya, pero de todos modos lo habíamos comentado, ¿no? Recuerden entonces estos aspectos. El colectivo, por definición, es un sustantivo singular, por definición, ¿vale? Pero claro, también ya lo habíamos comentado en algún otro momento durante las clases y el curso. Si por alguna razón yo me encontrara al colectivo en plural, por ejemplo, decir cientos de manadas de leones, no sé si existan cientos de manadas de leones, pero algo así, ¿no? Cientos de manadas de leones eh, migran al sur del continente, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahí pues tendría validez.
Porque, claro, si estoy diciendo manadas en ese contexto, que normalmente manada lo entendemos como un colectivo, si en ese contexto lo estoy refiriendo en plural, pues claro que ya tendremos que colocar un verbo también en plural. Recuerden que lo importante es que conservemos la concordancia entre el núcleo y el verbo como tal, ¿no? Entonces, ojo ahí. Les digo, yo no he visto hasta este momento que eso suceda, pero uno de sus compañeros está comentando que en el examen de Toluca sucedió tal cosa, ¿no? Entonces, podemos poner ahorita un caso, un ejemplo y podemos hacer la aclaración, ¿no? O agregar la aclaración de manera concreta. Antes de poner ese ejemplo, nada más pongo este otro que dice lo siguiente. La ruidosa manada corre por las calles. Entonces, claro, este también es un ejemplo correcto, ¿no? Tenemos manada, que es nuestro colectivo, y ruidosa es la característica de la manada. Entonces, concordando las dos cosas en singular femenino, ¿no? El determinante determina todo. Claro, por eso se llama determinante, ¿no? Finalmente. Y entonces, vamos a poner un ejemplo de esto que estamos diciendo ahorita, ¿no? Cientos de manadas de... No, no me gusta de leones, pero vamos a poner de cebras migran al sur del continente. Entonces, si esto sucede, si se llegan a encontrar entonces esta situación o esta cuestión, lo voy a marcar con recuadros y tal para que quede un poquito más claro, ¿qué vamos a considerar aquí? El núcleo, ¿cuál sería en este contexto? Bueno, vamos a cambiarlo porque ahí cientos sería el núcleo, ¿no? Entonces quiero que el núcleo quede más bien como colectivo. Lo voy a cambiar un poquito para que el colectivo nos quede como núcleo como tal, ¿vale? No, no sería manadas, ¿no? Sería específicamente cientos de forma concreta, ¿vale? Entonces, ojo ahí en ese sentido. Entonces vamos a poner, las manadas de cebras migran al sur del continente, ahí para que lo veamos de forma más específica con la estructura esta del uso de determinantes, ¿vale? Lo modifiqué entonces un poquito nada más para que sea más particular. Entonces, si esto sucede, el núcleo sigue siendo el colectivo, pero como se comentaba, está en plural, ¿no? Si se lo llegan a encontrar en plural, entonces el verbo va a tener que ser en plural, ¿vale? Entonces, si quieren, lo agregamos aquí como una notita para que no lo olviden y para que se sientan como más seguros con respecto a ello. ¿Alcanzas a recordar más o menos cómo decía la oración, Navarro, de esto que dices que viste en el examen, en este contexto? Entonces lo vamos a agregar aquí como una nota. Si encontramos el núcleo colectivo en plural, el verbo se conjugaría en plural, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ahí si se lo encuentran, bueno, ya lo saben, ¿no? Si encontramos el núcleo colectivo en plural por alguna razón, como en este ejemplo, entonces el verbo también se va a tener que conjugar en plural. Pero les reitero, ¿no? O sea, si apareció apenas, pues creo que sería a lo mejor la primera vez o de las primeras ocasiones en las que ponen un colectivo en plural. La realidad es que les reitero, habitualmente, y también así aparece en sus exámenes, los colectivos tienen forma singular, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la nota, por si fuera necesario. Ah, este ejemplo que estás poniendo es similar a lo que yo estaba escribiendo arriba, ¿no? Hace rato que estaba escribiendo, cientos de manadas de cebras migran, ¿no? Y ahí que estábamos diciendo que era el núcleo. Dijimos que el núcleo, cuando escribí yo cientos de manadas de cebras, dijimos que el núcleo como tal no era manadas, ¿no? El núcleo era cientos. Y como cientos es el núcleo, pues el verbo tendría que ser en plural, perdón, tendría que ser en plural en todo caso. Entonces, vamos a poner ese ejemplo, así como lo estás planteando, aunque no sea exactamente así, pero pues sirve como para que nos hagamos una idea, ¿no? A ver, entonces, si yo escribo algunas de las comunidades,
comunidades recibió X cosa, ¿no? ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Y del sujeto, ¿cuál es el núcleo? Comunidades es el núcleo de esta oración. O sea, el núcleo del sujeto, quiero decir, ¿no? Es algunas, ¿no? Porque claro, recuerden lo que estábamos comentando. Este es un pronombre. La palabra algunas está funcionando en esta oración como pronombre. Entonces, eh, ahí la cuestión, ¿no? El núcleo de este sujeto es específicamente la palabra, les reitero, algunas, ¿vale? Y entonces, aunque diga comunidad o aunque diga comunidades, el núcleo es algunas y por lo tanto el verbo tendría que ser en plural, ¿no? De forma obligada. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan identificar el núcleo del sujeto, que entiendan bien cuál es la palabra que está funcionando como núcleo de todas aquellas que estén conformando al sujeto. Entonces, justo para que esto pudiera ser correcto, como ya lo comenta por aquí uno de sus compañeros, podríamos decir, en todo caso, algunas de las comunidades recibieron, ¿no? Lo que sea que hayan recibido. Entonces, ojo ahí, siempre, siempre identifiquen el núcleo. Si alguno de ustedes, que a lo mejor es más de uno, tiene complicaciones y no está entendiendo ahorita la idea del núcleo del sujeto, también hay que plantearlo, ¿no? Como para que, porque sí es una parte importante, para que ahorita entonces podamos dejar bien definido. Esto es el núcleo del sujeto. Así identificamos al núcleo del sujeto. Ya lo hemos mencionado antes, pero entiendo que a lo mejor a algunos de repente se les pueda complicar y sí es un paso importante, digamos, ¿no? En la intención de identificar la concordancia verbal, sí tenemos que identificar o saber identificar al núcleo del sujeto. Bien, entonces atentos con eso. Si yo estaba bien, las demás opciones tenían errores muy simples y esta era la que me parecía la más correcta, pero las reglas la tengo muy presentes. Bueno, habría que ver obviamente las otras opciones de respuesta, Navarro, pero para saber bien cómo pues no hay nada como ver lo que está presente, ¿no? Lo que existe como posibilidad y para poder hacer la comparativa, ¿no? Entonces recuerden que también eso es parte esencial de su examen. Cuando ustedes estén respondiendo, tienen que hacer la comparación entre las opciones de respuesta para estar seguros de qué es lo que tienen que pensar, ¿no? Si las otras opciones de respuesta tenían colectivos como núcleo, pues a lo mejor entonces definitivamente tenía que pensar en ese aspecto, ¿no? Entonces sí necesitaríamos como para tener mayor certeza. Pero así como lo estás planteando ahorita, si esto es un ejemplo que te hayas encontrado, tendría que ser incorrecto, ¿no? Te digo, habrá que comparar las otras opciones para tener certeza, pero bueno, ahí sería la cuestión, que algunas tendría que ser el núcleo aquí y por lo tanto el verbo tendría que ser en plural, ¿vale? Entonces eso, recuerda bien identificar cuál es el núcleo y para todos, ¿no? Evidentemente. Sí, la palabra algunas definitivamente es plural y por eso estamos diciendo que la forma correcta tendría que ser recibieron pasando, ¿vale? Sí, este ejercicio, justo este último ejemplo, está más enfocado a identificar, en realidad, todo lo que tenga que ver con concordancia verbal, ¿no? Todo lo que tenga que ver con concordancia verbal está enfocado a identificar el núcleo, ¿vale? Incluso cuando también son cuantificadores, si identificamos fácilmente el núcleo, entonces también vamos a poder tener de manera correcta ahí la concordancia con el verbo, ¿no? Entonces, les reitero, identificar el núcleo es lo básico, lo más básico cuando se trata de la concordancia verbal, sería lo primero que tendrían que hacer. O también está el tipo de que en el examen te ponen siempre dos plural y una singular o viceversa, aunque no siempre funciona. Sí, es algo que también ya les había comentado en alguna clase, Gómez, en la semana anterior, justo, ¿no? Ya les decía la vez pasada, no lo tomen como una regla universal en el contexto del Ceneval, simplemente es lo que tiende a suceder, ¿no? Lo que normalmente sucede cuando se trata de la cuestión de colectivos como núcleo del sujeto, ya lo habíamos comentado, ¿no? La respuesta correcta siempre es la que tiene el verbo en singular o tiende, no vamos a decir siempre, pero tiende a ser la que tiene el verbo en singular y las otras dos opciones, las incorrectas, suelen tener el verbo en plural, ¿no? Es algo que ya les había comentado.
Sobre todo les digo, ¿no? Ustedes de todos modos hagan el análisis de la oración, de las opciones de respuesta. Eso aplíquenlo, lo que les acabo de comentar y que ya les he comentado antes, aplíquenlo en todo caso si por alguna razón, como les decía, tienen ya poco tiempo para responder y necesitan hacerlo rápido, sin tener que detenerse mucho a analizar y tal, puede ser una estrategia, ¿no? Para para ciertos tipos de preguntas. No se referirá a la formación de los partitivos, porque recuerdo un enunciado así, pero pedía más que nada la identificación de los partitivos. ¿Existen cuantificadores en singular? Pues de hecho, los cuantificadores, si lo piensan, son en singular, ¿no? Multitud es singular, mayoría es singular, e infinidad es singular. Mitad es singular. Entonces también los cuantificadores en sus exámenes vienen en singular, solo que de forma implícita también refieren a un plural, ¿no? No a un conjunto, a un plural. Y es ahí donde de repente llegan a confundirse un poco, perdón, porque una cosa es el conjunto y otra cosa es el plural, ¿no? El plural de algo es simplemente más de uno, ¿no? Y el conjunto de algo es un grupo de la misma cosa, como hemos estado refiriendo antes, ¿vale? Entonces, si lo piensan, pues decimos, la mayoría de los invitados tal, infinidad de personas tal, ¿no? Entonces, si lo notan, también los cuantificadores vienen en singular. Hasta el determinante que los introduce siempre son singulares como colectivos. Claro, efectivamente, cuando son colectivos, cuando se trata de concordancia de colectivos, el determinante que introduce también es un singular, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero entonces generamos de todos modos esta nota por si se lo llegaran a encontrar, por si sucede, perdón, o sucedió en el examen que aplicaron apenas, que hubiera un colectivo en plural, como en el ejemplo que puse arriba, las manadas de cebras migran al sur del continente. Si eso sucediera, pues el verbo tendría que ser en plural, obviamente, ¿no? Pero les reitero, en realidad desde el concepto, recuerden, el colectivo es un sustantivo singular y como tal, pues el verbo también lo sería, ¿vale? ¿Quedamos claros más o menos? Algo que necesitemos plantear de esto que estamos comentando en cuanto al uso de colectivos o en cuanto a la identificación del núcleo del sujeto. ¿Todo bien? Ok, entonces recuerden, ¿eh? Particular atención a identificar el núcleo del sujeto. Eso es bien importante, como ya lo pueden estar notando. Bueno, vamos a retomar y hablemos ahora de la concordancia con cuantificadores, si ya no hay preguntas sobre esto. Sujeto con cuantificador. Recuerden que esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Cuando el cuantificador está presente en la oración, el sujeto tiene una estructura muy específica, casi como si fuera una fórmula, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la fórmula que suele tener o que tiene el sujeto cuando existe un cuantificador ahí? Después del cuantificador, ¿qué viene siempre? Un determinante exacto, ¿no? Bueno, ojo, más bien el determinante puede ser variable si estás hablando de lo que viene antes, pero yo hablo de lo que viene después, ¿no? De lo que viene después del cuantificador siempre es formulaico. ¿Qué viene después del cuantificador? ¿Lo han notado? Una preposición de y luego viene un sustantivo plural. ¿Vale? El determinante, en todo caso, si aparece, recuerden que está antes, ¿no? Específicamente, ¿vale? Pero hablando de lo que aparece después, es una preposición de y luego un sustantivo plural. Entonces, pues también esto, observar este tipo de patrones de repetición puede ayudar para que ustedes digan, ah, aquí tengo el cuantificador, tengo la preposición de, luego está el sustantivo plural, entonces tengo que pensar en esta regla, forzosamente, ¿no? O sea, una regla que tiene que ver con el cuantificador, ¿no? Entonces, así se llama, de hecho, la regla. Sujeto de cuantificador más preposición de más sustantivo plural, ¿no? Ese es el nombre específico que se le atribuye a este conjunto de reglitas. ¿Y qué vamos a decir sobre este conjunto de reglitas? Pues recuerden lo siguiente. Ahí ahora sí empezamos con la cuestión del determinante Navarro, ¿no? Si tenemos al determinante,
¿Qué sucedería? Vamos a poner por acá. Si el cuantificador está introducido por determinante, exacto. El verbo puede ser singular o plural, ¿no? Las dos formas son correctas. Ustedes mismos lo han dicho en otras ocasiones, lo comentan recurrentemente. Se prefiere en todo caso a la forma plural, ¿no? Pero ojo, no significa que la forma singular tenga que ser forzosamente incorrecta, ¿no? Hay que ver cómo están las opciones de respuesta finalmente. El punto es que entendamos que el verbo puede ser en singular o en plural, ¿no? Y vamos a poner se dice que se prefiere la forma plural. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos un primer aspecto. Ok, podemos poner algunos ejemplos. Y si recuerdan cuestiones problemáticas que hayan encontrado en su examen en Toluca, lo podemos ahorita abordar, ¿no? Yo les voy a poner simplemente algunos casos. Ah, la mitad de los alumnos faltaron, ¿vale? ¿Este ejemplo está bien o está mal? La mitad de los alumnos faltaron. Vean cómo tenemos la estructura básica que estamos describiendo en el título, ¿no? En el nombre de la reglita de uso de forma concreta. ¿Qué estamos diciendo aquí? Tenemos al colectivo, ¿vale? Que sería mitad, a la preposición de y al sustantivo plural, que son los alumnos. Y la, que es justo el determinante que está introduciendo, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Si el cuantificador está introducido por determinante, el verbo puede ser singular o plural, ¿vale? Efectivamente. Si yo estoy poniendo a faltaron como verbo, ¿con quién estoy haciendo la concordancia? Si yo escribo faltaron, ¿con quién hago la concordancia? ¿Quién sería mi núcleo? Exacto, ¿no? Los alumnos, efectivamente. Y es aquí en el uso de los cuantificadores específicamente donde podemos decir que sí el núcleo del sujeto puede llegar a ser algo introducido por determinante, ¿no? Aquí lo estoy viendo. Estoy haciendo la concordancia de forma directa con alumnos, a pesar de que antes tiene una preposición. Entonces, si quieren, lo podemos agregar esto también como nota aquí al lado. Entonces, ¿qué vamos a poner como nota? En el contexto de cuantificadores, el núcleo del sujeto sí puede ser el sustantivo plural introducido por el determinante. Espero que quede claro, ¿eh? Entonces, en este contexto de cuantificadores, el núcleo del sujeto sí puede ser este sustantivo plural, en este caso los alumnos, que está introducido por el determinante, ¿vale? Entonces, ojo ahí, ¿qué es lo que está sucediendo en este ejemplo? En cambio, si yo escribo la mitad de los alumnos faltó, ¿el ejemplo está bien o está mal? Exacto, también está bien, ¿no? Pero ¿con quién estoy haciendo la concordancia? ¿Cuál es el núcleo de mi sujeto? Exacto, como ya lo están diciendo, aquí la concordancia la estoy haciendo con mitad específicamente, ¿vale? Entonces las dos posibilidades son válidas. Las dos cosas pueden ser adecuadas, ¿vale? Entonces reitero, aquí el núcleo de forma específica sería mitad. Y con mitad entonces estoy buscando la concordancia. Por eso el verbo está en singular y estamos diciendo faltó. Estaría correcto poner una infinidad. Ahorita vamos a llegar a ello, Velázquez, ¿no? Entonces, ojo ahí con respecto a esta cuestión de manera concreta, que de hecho es algo, no sé si entraste, Velázquez, al seminario el domingo, pero justo hablamos un poquito de eso, ¿se acuerdan? Por ahí les estuve comentando algunas cosas porque me llegaron a comentar eso, que venía un determinante de este tipo, no sé si infinidad, multitud o cantidad, introducido por determinante. Entonces vamos a hablar justo de eso a continuación, ¿no?
¿Tenemos alguna pregunta de esta cuestión? Entonces, ojo, en todas las opciones de respuesta, o no opciones, pero en todos los ejemplos más bien, podemos observar que tenemos el determinante introduciendo el cuantificador, ¿no? La mitad, la mitad. Ahora, otra posibilidad, ¿cuál es? Pues ya saben, que tengamos la ausencia del determinante, en todo caso. Si el cuantificador no está introducido por determinante, el verbo solo se conjuga en plural, ¿vale? Entonces, siempre debemos escoger la pluralidad en caso de que sea la existente. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, recuerden que es lo habitual en las opciones de... Tampoco quiero decir que es lo que siempre sucede, pero normalmente, ahorita podemos hacer un resumen a manera o más bien anotar una idea a manera de resumen, explicando justo eso. Realmente, no sé si lo han notado, pero muy pocas veces la respuesta en sus exámenes, ¿no? En sus exámenes de práctica como tal. Cuando se trata de cuantificadores, las respuestas normalmente son la que tienen la forma plural. No sé si la han notado, ¿no? O sea, el verbo que viene en plural tiende a ser la respuesta correcta, porque justo eso, ¿no? Les tienden a poner una forma en plural y dos formas en singular. Pero ojo, tampoco significa que si aparece el singular en automático está mal, ¿no? Por eso tenemos que hacer el análisis de la oración de manera concreta. Entonces, bueno, no me quiero adelantar, mejor vamos a poner algunos ejemplos en cuanto a esto que estamos diciendo aquí, ¿no? Si no hay determinante, el verbo se conjuga en plural. Ya habíamos dicho, en realidad son específicamente tres cuantificadores los que funcionan sin determinante. ¿Cuáles son esos? Claro, justo, ¿no? Ya lo están diciendo acá. Infinidad, multitud y cantidad. Efectivamente, son esos tres, ¿no? Una forma plural y otra singular, pero las dos serán correctas. Es de lo que estamos, de lo que vamos a empezar a hablar, ¿no? Efectivamente. Entonces, recuerden, son multitud, infinidad y cantidad. Son esos tres específicamente. eh, las que funcionan sin determinante como tal, ¿no? Entonces, ojo, si es lo que estamos especificando aquí, que multitud, infinidad y cantidad son las que de forma habitual no se usan con cuantificador, probablemente ahí es donde estaba su respuesta en esa pregunta que ustedes están comentando ahorita, ¿no? Que a muchos les causó duda. Venía una forma, al parecer, en plural y otra en singular, pero consideraban que las dos estaban bien, por lo que entiendo, ¿no? O sea, el punto es que entendían que había dos opciones correctas, es lo que me estaban comentando y lo que están comentando ahorita. Pero entonces había que a lo mejor observar este aspecto. Entonces, si yo me encuentro a multitud, a infinidad y a cantidad, ¿qué estamos especificando aquí? Que se va a preferir el uso de estas tres palabras sin determinante, ¿no? Entonces, estas tres palabritas preferimos utilizarlas sin determinante como tal. Bien, atentos entonces a esta cuestión de manera específica. Y por lo tanto, ya dijimos, el verbo sería en plural. ¿Se entiende? Me explico con respecto a lo que les estoy comentando ahorita. Pongamos algunos ejemplos. Eh, Infinidad de personas caminaban en el muelle, ¿no? ¿Ese ejemplo está bien o está mal? Claro, ¿no? Efectivamente estará bien. Como no tengo determinante para infinidad, el verbo tiene que ser en plural, ¿no? Correcto. Vale. Pongamos otro ejemplo. Voy a poner tu ejemplo, García, pero lo voy a invertir. Festejaron el triunfo del Real Madrid
multitud de aficionados. Muy bien. ¿Este ejemplo está bien o está mal? Bien también, ¿no? Correcto. ¿Qué podemos observar aquí? Solo invertí, solo están invertidos los elementos, ¿no? En el primer ejemplo hablamos de infinidad y lo que estábamos diciendo, infinidad sin problemas, lo más común es que se use sin determinante, ¿no? Multitud, lo mismo, multitud de aficionados. Exacto, nada más cambia el orden, pero sigue siendo la misma oración. Si lo reacomodáramos, diríamos multitud de aficionados festejaron el triunfo del Real Madrid, ¿no? Entonces, es la misma cuestión. Es una oración hiperbática, sí, porque cambia el orden de los elementos, pero no requiere del uso de la coma en realidad, ¿no? O sea, aquí no, definitivamente no tendríamos por qué colocar este, una coma hiperbática en este contexto porque no es suficientemente válido, digamos, hacerlo, ¿no? Festejaron el triunfo del Real Madrid, coma, multitud de aficionados, ¿vale? Entonces, pues por ahí estaríamos planteando como una cuestión extraña en este sentido si colocáramos una coma, pero definitivamente que no sigue el orden habitual de primero el sujeto, luego el verbo y luego los complementos, eso es un hecho, ¿no? Tiene como un desorden entre comillas, digamos. Y pongamos un caso más, ahora utilizando la otra palabra que nos falta, que sería cantidad. Ok, ahí está entonces. Cantidad de alumnos del Sol Maya pasarán el examen de admisión, ¿no? Entonces, ¿qué estamos observando en estos tres ejemplos? ¿Cuál es el núcleo del sujeto en las tres oraciones? ¿Es el cuantificador en estos casos el núcleo del sujeto? No, ¿verdad? Está aplicando esto que escribimos como nota aquí al lado. En el contexto de los cuantificadores, sí puedo utilizar, y en este caso es obligatorio, de hecho, ¿no? Para multitud, para infinidad y para cantidad, no consideramos a estos elementos, si no tienen un determinante antes, evidentemente, como lo estamos observando aquí, no consideramos aquí a los cuantificadores el núcleo. El núcleo de estas tres oraciones es el sustantivo plural. En este caso, personas en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo sería aficionados y en el tercer ejemplo sería alumnos, ¿no? Entonces, ojo, con estos elementos es con los que estamos fijando la concordancia y por esto es que el verbo solo puede ser en plural, ¿no? Porque estos sustantivos son forzosamente plurales. Es parte de la regla, ¿no? Cuantificador más preposición de más sustantivo plural. Ahorita que recuerdo, el enunciado de mi duda sí tenía determinante. Ok, entonces, em, si dijera como las comunidades recibieron, estaría bien, ¿no? Retomando un poquito lo que escribiste aquí o lo que planteaste aquí arriba, las comunidades recibieron, pues sí, entenderíamos que el núcleo sigue siendo las comunidades, pero con cuantificador. Ah, ok. Entonces es más bien, era eso, era más bien no un colectivo, sino el uso de un cuantificador, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Entonces recuerda, ahí aplica lo que estamos comentando ahorita abajo, ¿no? Entonces había que ver si es entonces cuantificador y si tiene determinante, sabemos que puede ser singular o plural, ¿no? Pero ¿cuál es el segundo paso ahí? ¿Qué otra cosa deberíamos observar si el determinante, si el cuantificador, perdón, sí tiene determinante? Checar si hay atributos, ¿no? Checar si hay adjetivos específicamente. Determinante, cuantificador y colectivo en plural. Ah, ok, ok. Vale. Entonces vamos a ver esos elementos ahorita. A ver si se me ocurre un ejemplo, retomando como esta idea.
Bueno, entonces, hasta aquí hemos abordado estos dos. El último ejemplo también está bien, ¿eh? Estas dos partes de la regla, digamos. Entonces, queda claro para aquellos que estaban comentando hace un momento, por ahí se dio la pregunta, entonces, ¿puedo poner determinante antes de multitud, antes de infinidad o antes de cantidad? ¿Queda claro eso? Si podemos o no podemos, pues seguramente podríamos hacerlo, pero ¿qué es lo que les estoy planteando en este segundo segmento que estamos revisando? Que la misma regla nos lo indica. Si multitud, infinidad y cantidad son los únicos cuantificadores que no usamos o que podemos no usar con determinante, es porque esa es la forma que se prefiere para esos cuantificadores. Entonces, podemos escribirlo también aquí al lado como nota, ¿no? Entonces, para los cuantificadores, multitud, infinidad y cantidad, se prefiere su uso sin determinante, ¿vale? Porque por algo son esos tres únicamente a los que les quitamos el determinante. Por algo son esos tres únicamente a los que podemos encontrar sin determinante. Todos los otros no los podríamos encontrar sin determinante. Si lo piensan, no puedo decir mitad de alumnos faltaron o mayoría de alumnos llegó, ¿no? O llegaron. O qué otros solemos utilizar comúnmente en sus exámenes. Mitad, mayoría. Pues creo que eso sobre todo, ¿no? Son como los más habituales en, perdón, en sus exámenes, quiero decir, de manera concreta, ¿vale? Entonces, ojo ahí con estos aspectos. Bueno, entonces queda claro, ¿verdad? Para los cuantificadores multitud, infinidad y cantidad se prefiere su uso sin determinante. Por eso son los únicos que estamos utilizando en esta segunda parte de la regla, digamos. Bien. Ya no nos da tiempo de abordar como tal y con detenimiento la cuestión que nos falta cuando está la presencia del atributo, por ejemplo, del complemento predicativo. Mañana en los primeros 10 minutos abordamos eso y después, ahora sí, hacemos el examen, ¿no? Entonces, a mañana al principio vamos a abordar estos aspectos. Y si quieres, mañana, Navarro, ya traigo un ejemplo pensando en esta estructura que acabas de especificar, que ahorita dices que ya recordaste mejor cómo era la estructura, y ponemos algunos ejemplos con eso y lo revisamos también, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer en los primeros 10 minutitos y después empezamos el examen. Sí, va a ser examen de concordancia, todo de concordancia, ¿no? O sea, concordancia de pronombres, concordancia nominal, concordancia verbal, general y específica. O sea, voy a incluir todo lo que tenga que ver con concordancia, desde lo básico para asegurarnos de que se está entendiendo la cuestión esencial de la concordancia general, ¿no? Entonces, todo eso va a venir en el examen para mañana, ¿vale? ¿Cómo? ¿Sería examen general o específico? No, solo de estos temas, solo de concordancia, pero toda la concordancia, ¿no? Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana.